Al inicio de la historia lo conocemos como un joven hechicero talentoso, disciplinado y con una convicción moral muy clara. Cree que quienes tienen poder deben usarlo para proteger a los demás. La brujería existe para proteger a los no hechiceros. Uno de los conceptos psicológicos que mejor explica el estado de gueto es la fatiga por compasión. Este fenómeno ocurre cuando una persona se expone durante mucho tiempo al sufrimiento ajeno y, aunque siga teniendo empatía, empieza a sentirse emocionalmente agotado. Esto puede pasar en profesionales de la salud o cualquier persona que siempre está pendiente de los demás y termina olvidándose de sí misma. En el caso de Geto, su vida gira alrededor de enfrentar maldiciones nacidas del dolor humano, y eso significa convivir constantemente con tragedias, miedo, pérdidas y muerte. Al principio todavía puede sostener esa carga porque cree que su trabajo tiene un propósito, pero con el tiempo cada misión deja una marca más pesada, hasta que ayudar empieza a sentirse menos como una misión y más como una condena. Relacionado a ello aparece el trauma vicario, que ocurre cuando el dolor de otras personas termina afectando profundamente a quien lo presencia de forma repetida, pues no falta vivir una experiencia traumática en carne propia para que ésta deje huellas. A veces basta con verla una y otra vez, escucharla y no poder hacer nada para cambiarla. Poco a poco esa exposición cambia su mirada. El mundo deja de parecerle un lugar que puede ser salvado con esfuerzo y empieza a verse como un espacio dominado por el sufrimiento, donde el dolor humano parece repetirse sin fin. El mundo deja de parecer un lugar que puede ser salvado con esfuerzo y empieza a verse como un espacio dominado por el sufrimiento, donde el dolor humano parece repetirse sin fin. Cuando eso ocurre, no solo cambia su estado de ánimo, cambia también su forma de interpretar la realidad. Empieza a pensar que el problema no son las maldiciones, sino la propia naturaleza de las personas que las generan, provocando en esto una lesión moral en él, ya que esta lesión ocurre cuando una persona vive situaciones que chocan de frente con sus valores más profundos. Todos construimos nuestra identidad alrededor de ciertas ideas sobre lo correcto, lo justo y lo que vale la pena defender. Para Geto, una de estas ideas era muy clara. Proteger a los débiles era parte de su deber y también de su identidad. No solo era una tarea, era una forma de entender quién era él, pero los acontecimientos que presencian durante esta etapa de su vida empiezan a romper esta base. Ve sufrimiento, sacrificio, injusticia y pérdidas que no parecen tener sentido. Y eso lo obliga a preguntarse si realmente está haciendo lo correcto. Esa contradicción lo desgasta porque lo obliga a vivir entre dos ideas que ya no pueden convivir en paz: la de seguir siendo fiel a sus valores o la de aceptar que esos valores ya no le alcanzan para explicar lo que ve. A medida que sus ideales se debilitan, él entra en una crisis existencial, ya que este tipo de crisis aparece cuando una persona pierde el sentido o propósito que guiaba su vida, y de pronto las respuestas que antes parecían firmes dejan de funcionar. No se trata solo de estar triste o confundido, se trata de sentir que aquello que daba dirección ya no lo sostiene nada. En Geto, esto se nota cuando deja de preguntarse únicamente qué debe hacer y empieza a preguntarse por qué debería seguir haciéndolo. Cuando una persona pierde el significado de lo que hace, queda mucho más expuesta a buscar nuevas ideas que llenen ese vacío, incluso si son ideas más duras, más frías o más extremas. Esta crisis existencial no solo lo hace dudar de su camino, sino que abre la puerta a una nueva visión del mundo, una visión que intenta darle sentido a su dolor. Finalmente aparece en Geto un proceso conocido como la deshumanización, que consiste en dejar de percibir a ciertos grupos como personas completas y empezar a verlos como una categoría. Este mecanismo psicológico suele aparecer cuando el resentimiento, la frustración o el agotamiento emocional llegan a un punto muy alto. No ocurre porque alguien nazca así, sino porque su mente intenta protegerse del dolor simplificando la realidad. Lo que comenzó como cansancio se convierte en distancia, y esa distancia poco a poco se transforma en desprecio. En él, este cambio nace de una herida acumulada, de una decepción tras otra, hasta que su manera de entender a los demás se vuelve mucho más fría y dura que al principio. En fin, lo diré de otra forma. Aborrezco a los monos. Debes seguir mis órdenes.
Este es mi verdadero yo, lo que elegí ser. Malditos monos. Quizás lo trágico de la historia de Suguru es que muchos de los procesos psicológicos que vive no son exclusivos de la ficción. Sí podemos sentirnos agotados por cuidar demasiado a otros, perder el sentido de lo que hacemos, cuestionar nuestras creencias o atravesar momentos en los que nos sentimos completamente solos. La caída de Geto nos recuerda que el sufrimiento emocional casi nunca aparece de golpe. Muchas veces se construye poco a poco, a través de pequeñas heridas que se acumulan hasta volverse demasiado pesadas. Tras del personaje que más adelante conocemos como un villano, hubo alguien que intentó sostener demasiado dolor durante demasiado tiempo. Y eso, más allá de cualquier cosa, es algo que cualquiera puede entender. A veces una persona no se rompe porque sea débil, sino porque pasó demasiado tiempo cargando sola cosas que nunca debió enfrentarlas sin apoyo.